En medio de tanta violencia que vivimos en el mundo actual, es bueno recordar que, como cristianos, tenemos la esperanza de que algún día Dios va a establecer un reino que será un reino de paz. Y es bueno recordar también que, como cristianos, hoy tenemos que vivir de acuerdo al principio de la paz. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tema en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Y continuamos con esta serie de estudios de ciertos pasajes del libro del profeta Isaías. Y como mencioné al inicio, pensando en tanta violencia que vivimos en el mundo actual, me parece muy pertinente estudiar un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 5, que nos muestra el ideal del reino de Dios, de ser un reino de paz. Recuerden que para estar pendientes de todos estos estudios, ustedes pueden suscribirse al canal, darle clic en suscribirse y también darle clic en la campanita. Eso es muy importante porque así YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo. Bien, el texto que les mencionaba es Isaías 2. En los versículos desde el 1 hasta el 5 dice: palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Como podemos ver, este es un texto en el que Isaías nos está hablando de los últimos días y nos está hablando específicamente acerca del establecimiento del reino de Dios. Muchos autores afirman que esta es una profecía exclusiva para luego de la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga y establezca su reino. Sin embargo, tenemos que reconocer también que hay ciertas ideas que nos indican que se refiere también a la realidad de la iglesia, de cómo tenemos que vivir como iglesia, ya que dice muchos pueblos vendrán. Se puede referir a la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Y también dice que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Se refiere a las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Vamos a centrarnos un poquito más en el versículo número 4, que es el que nos presenta esta característica especial del reino de Dios en cuanto al tema de la paz. El versículo 4 decía: Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, no levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Podemos notar que este texto se refiere exclusivamente al establecimiento del reino de Dios, ya que lo que aquí se relata es algo que no ha sucedido aún. En el mundo se sigue viviendo todavía la violencia, las guerras, las naciones siguen levantando la espada unas a otras. Pero nuevamente el texto nos muestra el ideal del reino de Dios como un pueblo de paz. Nos surgen algunas interrogantes. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano frente a la guerra y la violencia en nuestro tiempo? Y segundo, ¿cómo podemos entender los textos del Antiguo Testamento en donde parece ser que Dios mismo aprueba y respalda la guerra y la violencia? Ante la primera pregunta debemos remitirnos a la vida de Jesús, con quien se cumplen todas las expectativas del reino de Dios. Entonces, hablemos un poquito acerca de Jesús y la no violencia. Hace algún tiempo atrás hice una serie de videos
sobre este tema, Jesús y la no violencia. Donde amplío más este tema, les voy a dejar una tarjetita para que ustedes puedan consultar estos videos. Hoy vamos a resumir un poquito lo que habíamos mencionado. Jesús es el modelo de cómo debe ser la vida en el reino de Dios. Y por esta razón lo que tenemos que preguntarnos es cuál fue la actitud de Jesús con respecto al tema de la violencia. Y para eso yo personalmente siempre recuerdo la escena del Getsemaní, del arresto de Jesús y de cómo fue Pedro armado con una espada, usando la violencia, tratando de defender a Jesús. Esto está en Mateo 26, los versículos 51 y 52. Dice: en eso, uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. En el 52 dice: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Humanamente hablando, esa era la ocasión perfecta, la ocasión más justificada para usar la violencia. Iban a arrestar a Jesús, lo iban a condenar a muerte. Pero las palabras de Jesús en ese momento son contundentes: guarda tu espada. Si en esa ocasión, donde humanamente hablando nosotros hubiéramos justificado el uso de las armas, si ahí Jesús no lo justificó, ¿cómo nosotros pretendemos muchas veces en ocasiones menores justificar el uso de la violencia? En ese momento se estaba mostrando en Jesús este ideal de la profecía de Isaías de que no levantará espada nación contra nación. Ahora, muchos argumentan que la razón principal por la que Jesús no permitió que Pedro use la espada fue solamente porque sabía que ese era el plan de Dios, porque tenía que cumplirse el arresto de Jesús y la muerte de Jesús de esa manera. Pero, sin embargo, podemos ver que la reprensión de Jesús también le dice el por qué. Y le dice: porque quien a hierro mata, a hierro muere. Por otro lado, las enseñanzas de Jesús en el conocido Sermón del Monte también son radicales en este sentido. En las bienaventuranzas, Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es interesante notar que en el tiempo de Jesús había un grupo de judíos conocido como los celotes, quienes pretendían recuperar la posesión de la tierra que ellos pensaban que le pertenecía a Israel, y ellos querían hacerlo por medio de la violencia. Es interesante que Jesús tenía incluso a uno de sus discípulos que era un celote, pero Jesús les dice aquí que serán los mansos, es decir, aquellos que no usan la violencia, los que recibirán la tierra como heredad. Solo quiero comentar aquí que me parece mucho mejor la traducción Reina Valera, que dice mansos. La NBI dice humildes, pero el término en el griego es praus, que hace referencia claramente a aquel que no actúa con violencia. En nuestro tiempo también muchas veces las guerras son por cuestiones de tierra, por cuestiones incluso políticas. Recordemos ahí las palabras de Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el resto del Sermón del Monte, Jesús profundiza incluso mucho más el tema de la violencia. En los versículos 38 y 39 dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Después de este corto análisis que hemos hecho, es claro que como cristianos, como seguidores de Jesús, como miembros del reino de Dios, nuestra actitud a la violencia debe ser radicalmente contraria. Pero nos queda entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podemos entender los textos del Antiguo Testamento en donde parece ser que Dios mismo aprueba y respalda la guerra y la violencia? Vamos a analizar ahora ese tema. Recuerden que tengo otros videos donde amplío un poco más estos temas. La violencia en el Antiguo Testamento. Es innegable que el Antiguo Testamento nos presenta un problema con respecto al ideal del reino de Dios. Si Dios espera que su reino sea un reino de paz,
En el texto de Isaías lo decía, que no se levantará espada nación contra nación, que nadie se aliste para la guerra. ¿Cómo entendemos? ¿Qué hacemos con tantos relatos de guerras y violencia en el Antiguo Testamento que incluso eran respaldados por Dios mismo? Frente a este conflicto, se han presentado algunas soluciones posibles de algunos autores y comentaristas cristianos. Una solución posible es que las enseñanzas de Jesús no eran del todo pacifistas. Muchos piensan que todas estas enseñanzas de Jesús con respecto a la violencia tienen solamente una aplicación personal. Es decir, no debemos usar la violencia en situaciones personales, pero que no se aplican a situaciones de Estado. Es decir, según estos autores, Jesús sí aprobaría las guerras entre naciones cuando los propósitos son justos. Y dirían que estos textos de Isaías, en especial el Isaías 2:4, es solamente para cuando se establezca el reino de Dios en el futuro. Esta idea fue apoyada ya por el teólogo Agustín de Hipona en el siglo IV después de Cristo. Al hablar de la Guerra Santa, lo mismo hizo Tomás de Aquino en la Edad Media. Pero ante esta explicación yo quisiera comentar que si en Jesús se cumple el ideal del reino de Dios que nos presenta Isaías, es claro que este texto se aplica también a los conflictos internacionales. Porque ¿cómo podemos hoy hablar de una guerra justa cuando las dos partes en conflicto tienen sus razones aparentemente justas? Cuando los temas de guerra de hoy son más temas políticos, temas territoriales, en donde nosotros no podemos afirmar que Dios esté a favor de ninguno de los dos bandos. Nosotros como cristianos sabemos que el amor de Dios es por todas las naciones. Por eso el versículo 4 decía, Él juzgará entre las naciones, Él será árbitro entre muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en hoces. Entonces, el ideal del reino de Dios tenemos que vivirlo ya, como cristianos. No esperar solamente que sea cuando Jesús venga y establezca su reino. No, Jesús nos vino ya a mostrarnos a nosotros como cristianos de qué manera debemos vivir el ideal del reino de Dios. Por otro lado, me parece muy difícil separar la aplicación de las enseñanzas de Jesús en temas individuales y temas políticos o de Estado. Porque si alguien va a la guerra a matar a personas de otro país, ¿cómo se puede entender la enseñanza de amar a los enemigos si va a matarlos? ¿Quién sabe? Se van incluso a matar entre cristianos. Entonces, obviamente, la guerra como temas de Estado en el reino de Dios no deberíamos aprobarlo de ninguna manera. Una segunda explicación que a veces se trata de dar es que eran diferentes épocas. Especialmente en el punto de vista dispensacionalista se puede argumentar que en el Antiguo Testamento Dios administraba la humanidad de una diferente forma. Es decir, en ese entonces era necesario y por tanto Dios aprobaba la guerra y la violencia. Pero hoy, con la venida de Jesús, las cosas cambian y ya no es parte del plan de Dios que su pueblo actúe con violencia. Esta perspectiva también nos presenta algunos problemas, ya que es difícil comprender un Dios que cambie su voluntad, que tenga una voluntad en cierto tiempo y otra voluntad en otro tiempo, un plan diferente en cada tiempo. Es por eso que yo personalmente no comparto el tema del dispensacionalismo. Respeto mucho a mis hermanos dispensacionalistas, pero yo no lo comparto. Yo pienso que los valores de Dios son absolutos y se aplican a cada época de la historia. Pienso que cuando Dios respaldaba las guerras en el Antiguo Testamento es porque Él tiene todo el derecho de ejercer un juicio en contra de las naciones. Cuando vemos el modo de vida que tenían ciertas naciones como los cananeos, todas las naciones que Dios envía a Israel a expulsar o a acabar de la tierra, es porque sus prácticas eran demasiado pecaminosas, cosas que Dios tenía que ejercer un juicio, porque el amor de Dios no anula su justicia, no anula
que Él va a aplicar un castigo al pecado. Pero nuevamente, en ese contexto es solamente Dios quien puede hacerlo. No somos nosotros quienes podemos juzgar cuándo una guerra es santa y cuándo no lo es. Una tercera explicación es que de pronto no todos los textos del Antiguo Testamento tienen la misma autoridad espiritual. Esta es una perspectiva contemporánea, una perspectiva racionalista, que argumenta que en el Antiguo Testamento no todos los textos tienen la misma autoridad, ya que todos esos pasajes en donde prácticamente Dios ordena la violencia, muchos pueden decir, no son necesariamente inspirados por Dios, son la manera en que el pueblo de Israel comprendió la voluntad de Dios y por eso lo dejó por escrito. Como cristianos esta perspectiva es mucho más difícil de aceptar porque tenemos la convicción de que toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, también las partes que nos hablan de violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer ante el problema de la guerra en el Antiguo Testamento? Una solución propuesta es interpretar el Antiguo Testamento de forma espiritual. Frente a este conflicto y cualquier otro que nos presenta el Antiguo Testamento, debemos recordar que la roca de nuestra fe, la base de nuestra fe es Cristo. Debemos comprender el Antiguo Testamento como Jesús comprendió el Antiguo Testamento. Entonces, como cristianos debemos aprender a dar prioridad a la forma en la que Jesús entendió los textos que hablan de la violencia. Un ejemplo está en el mismo Sermón del Monte, en Mateo 5, los versículos 43 y 44, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Probablemente aquí Jesús estaba haciendo referencia a cómo los fariseos entendían los textos, especialmente de los salmos, en donde los autores afirman odiar a sus enemigos o claman por venganza en contra de sus enemigos. Jesús nos muestra en cambio que debemos amar a nuestros enemigos. Es decir, nos deja clara la idea de que nuestros enemigos no son los seres humanos. Yo pienso que de la misma manera entendió este tema el apóstol Pablo cuando dijo en Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Desde esta perspectiva, podemos deleitarnos también al leer estos salmos en los que el autor pide la destrucción de sus enemigos, reconociendo que hoy nuestros enemigos no son los seres humanos. Hay un enemigo mucho más poderoso que es el diablo, que es el autor de la maldad en el mundo. Entonces, nuestro enemigo es la maldad, es la injusticia, son todas aquellas cosas que se oponen al establecimiento del reino de Dios, pero no los seres humanos. A los seres humanos tenemos la obligación de parte de Jesús de amarlos. Entonces, como conclusión de todo este tema, podemos decir que el reino de Dios es un reino de paz. Independientemente de si este texto de Isaías está hablando del reino de Dios en el futuro o del reino que ya empezamos a vivir como la iglesia, nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo al ideal del reino de Dios. Aunque Dios nos muestre que así será en el futuro, nosotros como iglesia debemos comenzar a vivir sus principios ya en el aquí y en el ahora. Debemos empezar a mostrarnos como un reino, como un pueblo de paz. Muy bien, eso quería compartir con ustedes en este video. Pienso que es un tema muy importante en medio del contexto de violencia en el que estamos viviendo. Precisamente hace tiempo atrás escribí un librito, es una novela, es una historia que se llama La búsqueda de Haris. Ya les he contado en otras ocasiones, pero quería mencionar porque es precisamente un libro que trata del tema de la violencia. Es por medio de una historia, quiero profundizar un poco más en estos temas. Este libro está disponible en Amazon, tanto en su versión física como en su versión digital, entonces ustedes pueden adquirirlo ahí en Amazon. Les dejo los enlaces en la descripción.
También sé que existen muchos puntos de vista sobre este tema. He dado diferentes explicaciones acerca del tema de la violencia en el Antiguo Testamento. Cuéntenme ustedes qué piensan, cuál ha sido su interpretación sobre estos textos, cuál piensan que debería ser la actitud de los cristianos frente a la guerra, a la violencia en diferentes esferas. Podemos seguir dialogando, como siempre he dicho, con mucho respeto. Los comentarios que no son hechos con respeto, por lo general no los respondo, pero sí, aunque pensemos diferentes, si ustedes me dejan sus comentarios con mucho respeto, es interesante seguir también dialogando. Me gusta hacerlo. Recuerden buscarme en las redes sociales, mi página del Facebook, Cibersaulo, mi blog, que es cibersaulo.net, donde hay muchos recursos más para la edificación de la vida cristiana. Recuerden seguirme en las cuentas también de Twitter, del Instagram. Siempre estoy compartiendo cosas interesantes. Suscríbanse al canal, denle clic en la campanita. Conmigo eso es todo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.